Emilio Granados Franco, es el jefe de riesgos globales y agenda geopolítica en el Foro Económico Mundial. Emilio, muy buenas tardes, feliz año nuevo, lo primero de todo. Igualmente para ti, Raquel, un placer hablar contigo. Emilio, hoy conocíamos el contenido de ese informe que habéis publicado desde el Foro Económico Mundial y llama especialmente la atención el hecho de que el clima, sobre todo viniendo de la cumbre climática del año pasado, sea una de las principales preocupaciones en un momento en el que seguimos recibiendo el impacto negativo de la crisis sanitaria, de la crisis económica derivada de la pandemia. ¿Cómo los riesgos climáticos han conseguido alcanzar las primeras posiciones del informe? Así es, Raquel, lo son. Pero indudablemente la pandemia requirió atención y esfuerzo inmediato de todos y aún ocupa posiciones altas en el mediano plazo. Pero realmente los riesgos climáticos son una amenaza a nuestra existencia y tenemos que tomar en cuenta que ya lo eran antes de la pandemia, lo continuaron siendo durante la pandemia y, como puedes ver en nuestro reporte del día de hoy, lo siguen siendo y ocupan 5 de los 5 principales riesgos para el largo plazo. Sobre todo el fracaso de la acción climática, de la cual emanan el riesgo de las consecuencias como temperaturas más extremas, más especies en extinción, crisis de recursos naturales. Entonces, aunque la pandemia subió en las posiciones en los últimos años y lo sigue siendo en el mediano plazo, realmente la siguiente crisis que se avecina es una crisis planetaria. Emilio, los riesgos asociados a la pandemia, como vemos, están ocupando escalones algo más por debajo. Tenemos otros riesgos, como sería, por ejemplo, ese gap social que se está acentuando todavía más en los últimos años, sobre todo derivado de esa recuperación desigual que estamos viendo como consecuencia de la crisis sanitaria. ¿Dónde estáis poniendo vosotros el punto respecto a estas cuestiones? En efecto, hay dos riesgos en particular que analizan lo que tú mencionas. Cuando preguntamos a los cerca de 1,000 expertos que identifiquen los principales riesgos que se empeoraron por la crisis sanitaria, hay dos. Uno de ellos es la pérdida de cohesión social y el segundo es la pérdida de empleos. Este es el reto realmente determinante que enfrentan todos los países. Uno, restaurar la confianza y dos, recuperar los medios de subsistencia. De hecho, la Organización Internacional del Trabajo advierte que todavía vamos a tardar 2 años más, es decir, hasta 2023, simplemente recuperar todos los empleos que la pandemia destruyó. Y nuestro reporte precisamente advierte que si las sociedades y los países no colaboran para restaurar la confianza de la ciudadanía, para restaurar los empleos perdidos, para trabajar mucho mayor de cerca con el sector privado, entonces el mundo entero no va a estar en una buena posición para enfrentar la siguiente crisis, cualquiera que sea. Entonces, en el corto plazo, en efecto, restaurar la cohesión social y los empleos es fundamental, pero los gobiernos y las empresas y todos nosotros tenemos que balancear esas necesidades de corto plazo con las de largo plazo, como es el cambio climático o como es defendernos ante los crecientes ataques cibernéticos. Respecto a esa crisis de medios de subsistencia que mencionas, ¿cuáles son los principales impactos que vosotros estáis contemplando? Mira, para empezar, el primero es que hasta que todo el mundo esté vacunado, ningún país va a estar totalmente inmune del virus. Y si eso no pasa, la pandemia nos va a seguir afectando por muchos años. Entonces, lo primero es precisamente asegurarnos de que los países que actualmente no tienen acceso a las vacunas lo tengan, para que como planeta nos podamos recuperar y los empleos puedan reinvigorizarse. Ese es el primero de ellos. En segundo lugar, la inflación. 2022 comienza con mayores precios de las materias primas, en realidad 30% subieron durante 2021. En segundo lugar, aunque los paquetes de estímulo fueron fundamentales para reaccionar a la crisis sanitaria, lo que estamos viendo ahora son finanzas públicas bastante débiles hacia el mediano y largo plazo. Y en tercer lugar, la conectividad. La conectividad va a determinar realmente qué sociedades son las más resilientes en el largo plazo. Y el hecho es que hoy en día todavía 40% de la población mundial está desconectada, está offline. Entonces, estas tres cosas van a ser fundamentales para asegurar que la recuperación que están experimentando algunos países, sobre todo los más vacunados, sirva para todos.
Muy interesante que justo estabas apuntando ahora, ¿no? La conectividad va a determinar cuáles son las sociedades más resilientes en el largo plazo. Hemos estado viendo una necesidad cada vez más imperiosa de que todos los sectores se sumen a esa transición digital, a esa digitalización. Ya lo veíamos antes de la pandemia, era algo que ya era importante de por sí, pero sí que es cierto que la crisis sanitaria ha acentuado todavía más esa urgencia por parte de que todas las economías a nivel mundial no tengan problemas a la hora de sumarse al carro digital y no pierdan competencias, porque al final estamos hablando de la economía del futuro. Es muy importante este aspecto y precisamente surgen nuevos riesgos vinculados al mundo digital. Es necesario precisamente trabajar en invertir todavía más en algunos aspectos como sería la ciberseguridad. En medio de la pandemia, cuando todos estábamos teleestudiando o teletrabajando, vimos cómo se disparaban, por ejemplo, los ataques cibernéticos y cada vez nos adentramos más hacia una economía en la que la amenaza digital va a estar en el foco y va a formar parte de nuestro día a día. ¿Cuáles son esos riesgos que vosotros estáis viendo vinculados a esta circunstancia? Es verdad, Raquel, en efecto, la pandemia incentivó una mayor digitalización, como mencionas, teletrabajo, pero también la medicina online o, por ejemplo, las interacciones sociales también en mucho mayor medida. Entonces, el acceso va a ser fundamental, pero al mismo tiempo la ciberseguridad. Son dos cosas que no pueden ser, que tienen que ir de la mano. Solamente en 2020, por ejemplo, en el pleno año de la pandemia, los ataques de ransomware, es decir, aquellos que secuestran datos, crecieron en más de 400%. Entonces, por un lado, el mundo tiene que trabajar y los países también en asegurar que todo el mundo tenga acceso a estas posibilidades. Piensa en los cerca de 80 millones de empleos que se pueden perder por la automatización. Pero al mismo tiempo, la ciberseguridad, el mayor acceso trae más riesgos. Todavía hay muchos asociados a la inteligencia artificial, a la computación cuántica, que todavía no sabemos el impacto que puedan tener. Entonces, por un lado, más sistemas, más interacciones, más procesos están digitalizándose y por el otro lado, eso está creando mucho más oportunidades de ataque. Piensa en el hecho de que un hacker o un cibercriminal solo tiene que violar un punto de acceso, pero las instituciones que tienen que proteger millones y muchos millones más después de la pandemia. Ciertamente, la ciberseguridad y el acceso tienen que ir de la mano. ¿Y cómo podríamos crear políticas adecuadas para gestionar todos estos riesgos? Pues me gusta que me preguntes eso porque algo que nuestro reporte también ofrece hoy, no solo es riesgos, no todo está perdido, hay muchas oportunidades. Por ejemplo, la cooperación entre gobierno y empresas es crítica. El mejor ejemplo es el desarrollo de las vacunas en tiempo récord, las cuales justamente están permitiendo que algunos países vayan saliendo de la crisis. Otro ejemplo, la comunicación entre gobierno y ciudadanía tiene que ser clara, tiene que ser transparente, tiene que estar basada en evidencia, porque de otra forma no va a ser posible que los gobiernos tengan el apoyo de la ciudadanía y de las empresas para la siguiente crisis. Entonces, la cooperación público-privada y la comunicación son fundamentales. Y justamente esas son algunas de las oportunidades que vamos a discutir la próxima semana, en la semana Davos, que va a ser el anfitrión, el Foro Económico Mundial. Y vamos a platicar sobre cómo construir mayor resiliencia a nivel nacional, cómo asegurar que el esfuerzo de la vacunación continúe, pero se expanda a otros países. En ese Foro Económico Mundial de Davos, precisamente, pues se va a poner el foco en este informe global de riesgos con la crisis climática y social como las principales amenazas en estos momentos para el planeta. También, por cierto, se va a abordar una cuestión fundamental que también hemos visto cómo en los últimos años se le ha dado cada vez más la importancia que le pertoca, que sería la salud mental. Así que, bueno, vamos a estar muy pendientes de cómo se vaya desarrollando ese foro que, como todos los años, siempre tiene lugar a principios de arranque del año. Una última cuestión que querría plantearte, Emilio, es respecto a, bueno, precisamente muy ligado, ¿no?, a esa creación de políticas para atajar todos estos riesgos. ¿De qué forma se podrían atajar todas ellas o coordinar estas políticas a escala global?
La primera es reconocer el valor del multilateralismo. El foro cree de verdad en el multilateralismo, reconociendo que hay diferencias entre países y muchas son comprensibles, pero diferencias en un tema no deben complicar la cooperación en otra. Entonces, creemos que hay una forma de superar las tensiones entre países para avanzar en cambio climático, por ejemplo. La COP26 y la COP15, algunas semanas antes, son ejemplos de que esto es posible. Vimos compromisos muy sólidos de más de 150 países con reducir las emisiones y las temperaturas en consecuencia. Entonces, creemos en el valor del multilateralismo, es posible, y a la vez, dentro de los países, creemos en la cooperación entre gobierno, sociedad y empresas, que va a ser crítica. Entonces, la combinación de estas dos fortalezas dentro de países y hacia el resto del mundo realmente van a ser lo que nos va a permitir como planeta ser más resilientes en el largo plazo. Pues tomamos nota de todo ello. Como siempre, muchísimas gracias, Emilio Granados Franco, jefe de Riesgos Globales y Agenda Geopolítica en el Foro Económico Mundial. Un abrazo. Y un abrazo y cuídense mucho.